Un abrazo grande para ustedes, un gusto como siempre poderlos acompañar. Estamos en esta propuesta que se llama Desde tu cancha, una visión al deporte, una propuesta que busca conocer el pensamiento y conocer las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Quito y los candidatos también a la prefectura de Pichincha sobre algunos planes importantes en el mundo del deporte. Hoy hemos invitado a Pavel Muñoz, que está con nosotros. Él es candidato a la alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana y viene a compartir pues algunos de sus criterios importantes sobre el tema del deporte, sobre el tema de la ciudad también, que me parece que es algo que hay que tratarlo y hay que seguirlo con mucho cuidado. Vamos entonces a abrir este espacio a través de Tu Cancha C y Tu Cancha TV para que los candidatos nos puedan acompañar y puedan dar a conocer sus criterios. Bienvenido, Pavel. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Un gusto poderlo saludar. Y la pregunta que viene de cajón, ¿qué lo motiva a tomar este fierro caliente que es la ciudad de Quito? Bienvenido, ¿cómo está? Buena descripción, primera vez que me dicen eso de fierro caliente para los problemas de la ciudad, que es cierto. Pero primero, Jorge, un saludo para usted, un saludo para la gente que nos puede ver y escuchar. Muy contento y felicitaciones a Tu Cancha S y Tu Cancha TV por los avances que uno puede ver, digamos, de ecuatorianos haciendo producción aquí con calidad de exportación, y eso me parece que es fundamental. Sí, digamos, lo primero es que coincido plenamente, ¿no? Los problemas de la ciudad en este momento son un fierro caliente y, digamos, tener la entereza de tomar ese fierro caliente supone, digamos, algunas convicciones. En mi caso, esas convicciones parten en primer lugar por el encargo de nuestra organización política, pero sobre todo de la militancia de nuestra organización política. Esa entereza también viene dada por lo que yo considero haber acumulado una experiencia en el ámbito de lo público por los últimos 17 años, que me permite, si usted quiere, haber estado en el nivel nacional, haber estado en el nivel local, haber estado en el ámbito ejecutivo, haber estado en el ámbito legislativo, y esa capacidad, con esa fuerza de la organización política, ponerle al servicio de los quiteños y las quiteñas para que juntos podamos encontrar la luz al final del túnel y podamos operar estos problemas que hoy nos quitan el sueño y que son tres, ¿no? Termino con eso porque creo que visualizar esos problemas son los que nos permite también enfocar bien las soluciones. Es el problema de la delincuencia como nunca antes. Hoy tenemos angustia y miedo de que lleguemos tarde a la casa, de que nuestros seres queridos se demoren más de lo que han dicho que van a regresar a casa o lo que fuera, o cuando salen a la universidad, o cuando salen al colegio, salen a una fiesta. El segundo, el problema del desempleo, y el tercero, asociado con el desempleo y con el de la inseguridad también, el tema de la pobreza. Así que esos problemas que nos duelen nos llaman también a poner nuestro contingente para solventarlos desde la administración municipal. El país, la ciudad han encontrado una polarización en el último tiempo. Eso también contribuye a que las ciudades hoy no tengan un sentido de pertenencia muchas veces de sus ciudadanos, un sentido de las autoridades para trabajar por sus ciudadanos. ¿Cómo han analizado ustedes este tema que nos preocupa? Claro, Pavel nos mencionaba algunos ejes importantes dentro de esta propuesta y eso es fundamental atacarlo, pero también creo que la gente debe tratar de interiorizarse nuevamente con su ciudad, ¿no? Esa pregunta me parece esencial, Jorge, por algunos elementos que están contenidos ahí. El primero es que en este momento estamos teniendo en la capital y en las otras 220 ciudades del país, son 221 en total, recordemos, estamos teniendo el peor estado anímico del Ecuador, al menos en los últimos 50 años. Redondeo porque no son 50 años en los que volvimos a la democracia, pero básicamente estamos hablando, ¿no es cierto?, de los 40 y pico de años de regreso a la democracia, y el estado anímico de quiteños y quiteñas es el peor de todos esos cerca de 50 años. ¿A qué se debe esto o por qué sostengo esto? Porque la gente dice, creo que la cosa está mal, creo que estamos peor de lo que estábamos antes y creo que la cosa hacia el futuro no va a mejorar, y esto es doloroso. Vuelve entonces a ser, por ejemplo, la migración en condiciones mucho más duras que las que sucedió en el año 99-2000. Recordemos esta imagen que creo que a todos nos parte literalmente el corazón. Un niño de 4 años caminando en la frontera de Estados Unidos con México con un peluche en la mano y su pasaporte en la otra. Y son las autoridades de otro país el que tienen que hacer el esfuerzo para que se reencuentre con su madre. Esto es absolutamente doloroso. ¿A dónde quiero llegar, Jorge? Que ya en el año 90 pasó esto, ya en los años 90 pasó esto. Un país que no se dolía de los problemas de su ciudadanía terminó con la siguiente realidad: presidentes muy mal evaluados y alcaldes bastante bien evaluados. ¿A qué se debía ese fenómeno? Ese fenómeno se debía a que la gente decía el país no va a ningún lado y refugiaba sus intereses y sus expectativas en cómo le podía ir a la ciudad. Está pasando algo similar, pero tal vez lo último que digo, porque también es muy importante lo que está contenido en su pregunta, es ese sentido de pertenencia.
El problema de hoy respecto a otros años es que siento que los quiteños hemos perdido el amor por nuestra ciudad, hemos perdido algunos principios fundamentales de la convivencia ciudadana, ya no somos solidarios como antes, ya no tenemos un sentido de vecindad como antes, ya, y esta cosa loca que está pasando en el mundo, ¿no? Vemos que le están pegando a alguien y lo primero que se nos ocurre es sacar el celular para grabar y no colaborar para que eso no suceda. Y finalmente con el tema de la polarización. Por lo tanto, el proyecto de desarrollo económico y productivo que planteamos para la ciudad también parte de una base, si usted quiere, de reencontrar principios de convivencia social, de dejar atrás de esa polarización que hace que nos veamos como en bandos distintos, cuando siempre habrá un punto que nos une. Y a nosotros nos interesará trabajar en esos puntos que nos unen antes que en los puntos que también nos desunen. Esto me parece a mí que es fundamental porque es imposible hablar de Quito para los quiteños. Creo que la gran mayoría de nosotros venimos de los que son conocidos como chagras, pues, ¿no? Creo que la mayoría de quiteños hoy venimos de esa situación. La ciudad es una capital. La capital, por lo general, recoge a mucha gente del país. Hoy tenemos una colonia extranjera muy interesante, muy importante también en número acá, y eso es fundamental poderlo entender también. La movilidad en Quito. Ese es un problema sustancial, Pavel, ¿no? Sí. Lo anterior nada más que intuyo que eres chagra, Jorge, pero sí, para claro. mí eres... No, yo soy quiteño, mis papás son chagras. Ah, bueno, mi mamá también, pero de eso más por casualidad, porque mi abuelo trabajaba en el ferrocarril y nació en Riobamba. Yeah. Pero cuando yo me refiero a quiteños, me refiero a quienes hemos nacido en esta ciudad sí. Y de manera muy importante, a quienes no habiendo nacido la hacemos grande cada día y la hacen grande cada día. Así que para mí esa es una, si se quiere, una categoría, una identidad además muy inclusiva, muy cariñosa, porque así somos los quiteños y bien señalas en el sentido de la capitalidad, ¿no es cierto?, abiertos a, digamos, toda la bellísima diversidad que tiene nuestro Ecuador. El tema de la movilidad es tal vez de los problemas más duros que enfrenta la ciudad, realmente es el cuarto. Hablé de inseguridad, del tema del desempleo, el tema de la pobreza, pero la inseguridad es los problemas de movilidad es para Quito un fenómeno muy importante. Pongo un ejemplo, el día viernes estuve en Pizulí y lo que nos tomó subir de San José del Condado a la Pizulí es una barbaridad de tiempo. Cuando llegamos, la gente con mucho cariño nos decía, qué lindo que les ha tocado vivir esto que a nosotros nos toca a diario. Y entonces lo que tenemos ahí, por ejemplo, es las personas, perdón, aquí me extiendo solamente unos segunditos, pero creo que el concepto, Jorge, es fundamental. ¿Qué es lo que termina pasando en la vida de las ciudades? Quien tiene más plata termina viviendo más cerca de su punto de trabajo. En cambio, que quien tiene menos plata, porque los sectores periurbanos, digamos, urbanos-marginales son más baratos, va a las afueras de la ciudad, ¿no es cierto?, para poder pagar su arriendo diario, pero sigue trabajando también en el centro, con lo cual no sé si es claro a dónde quiero llegar, se hace el doble de dura la inequidad existente en la ciudad, porque el que tiene más plata gasta menos en llegar a su punto de trabajo y quien tiene menos plata gasta el triple por llegar al punto de trabajo que también está en el centro. Entonces, una política adecuada, inteligente de movilidad en Quito debería disminuir esas inequidades, que no termine siendo el triple de penalizado, si cabe, que una persona que además porque no tiene ingresos se fue a vivir un área urbano marginal y como vive en esa área marginal y gana menos, le toca pagar el transporte el triple del que gana más y está más cerca de su puesto de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez la política social más importante que tengamos es la política de tarifa unificada o integración tarifaria, como se llama técnicamente en el municipio de Quito, que lo empezaremos a hacer de manera inmediata. Pero hasta que esté funcionando de la forma en la que querramos, digamos, habrá que tomarse un tiempo para que al final del día, con la inteligencia de cómo son los viajes, a dónde van los viajes, cuántos viajes toma una persona que vive en sectores urbanos marginales, podamos hacer una tarifa que en principio le termine costando lo mismo al que vive lejos que al que vive cerca, porque este también será un mecanismo de compensación social, si cabe el término. Pero además hay que inaugurar el metro, es inconcebible que tengamos 2.500 millones de dólares enterrados literalmente sin funcionar, es gracioso, digamos, fuera chiste, si al final no sería tan dramático que el viaje inaugural del metro lo hayan hecho hace 4 años. Claro. Mintiéndonos perdón la palabra coloquial,
viéndonos la cara, quiteños y quiteñas, diciendo este es el viaje inaugural. 4 años después no tenemos funcionando el metro. Y el metro al funcionar deberá permitir integración tarifaria, conectarse con los otros sistemas de carriles exclusivos que hay, el trole, el corredor norte, el tema de la ecovía y una reprogramación de rutas y frecuencias para que tengamos también más conexión oriente-occidente y tengamos un nuevo sistema de movilidad en Quito. Varios de estos aspectos que hemos tratado, Pavel, hablan de una ciudad que ha dejado de ser nocturna, una ciudad que no permite hoy que la gente tenga una movilidad, por ejemplo, en transporte público hasta altas horas de la noche, lo que pasaba hace algún tiempo. Y esto, por ejemplo, trasladándolo al tema del deporte, limita a mucha gente a hacer deporte, porque no pueden tener después un trayecto, limita a mucha gente a asistir a un espectáculo deportivo. Hoy que se programan los partidos en horario nocturno, el municipio muchas veces hace una concesión y otorga un poco más de tiempo para que la gente pueda tomar el transporte público. ¿Cómo volver a esa posibilidad de que la gente se sienta segura en su transporte público y vaya y haga su actividad lúdica, su actividad deportiva? Hay muchos chicos que salen a las 6:30, 7 de la noche de sus colegios y que no se sienten seguros. ¿Cómo vivir esta realidad nuevamente en Quito? Nuevamente voy al concepto porque es importante otra vez. Pero ya dije que terminan siendo el triple de penalizados quienes viven en sectores urbanos marginales porque les cuesta 3 veces más el transporte. Ahora, imaginémonos este escenario. En nuestra municipalidad vamos a hacer un gran concierto por las fiestas de Quito en el Parque La Carolina, ¿cierto? Un gran artista, nacional de preferencia, ¿sí? Multitudinario, un gran espectáculo. ¿Qué pasa con el chico que vive en Atucucho? Es muy probable de que a pesar de que la política es abierto, vengan al parque, no va a venir porque siente inseguridad, porque no tiene cómo transportarse y aumentamos el sentido de discriminación de quienes están viviendo lejos. No sé si es claro. ¿Quiénes dirán? Los que viven alrededor de la Carolina, ¿no es cierto? Que además pudieron pagarse un concierto, digamos, privado de un artista internacional y entonces profundizamos aún más esos elementos de inequidad de la ciudad. Esto no puede ser. Debemos volver, en algún momento funcionó, tal vez habrá que evaluar qué es lo que, digamos, se desajustó, pero habrá que tener líneas de transporte, sobre todo tal vez los fines de semana, 24 horas al día. Y Quito no es ya la franciscana ciudad de las leyendas. Quito es una metrópoli que tiene que verse hacia el futuro y las metrópolis que se ven hacia el futuro, ¿no es cierto?, trabajan 24 horas o 7 días de la semana. Esa es la ciudad que debemos tener. Y ahí, Jorge, no sé si a ti te pasaba, pero a mí me pasaba. Yo si me iba, digamos, a bailar una salsita en un determinado sitio con mis amigos y al final queríamos comernos un caldito de gallina, lo que fuera, sabías dónde te podías ir, ¿no es cierto? Y la ciudad tenía este dinamismo. Hoy siento que por los problemas de inseguridad nos encerramos, no porque no querramos, sino porque la ciudad nos está botando hacia nuestros hogares, nos encerramos cada vez más temprano porque nos da miedo llegar tarde, el bus no hay, la calle no está iluminada, nos pueden matar por robarnos un celular y nosotros no nos podemos permitir eso como administración municipal. Sin duda alguna. Es importante también hablar de parques grandes que tenemos en Quito y parques pequeños que tiene cada uno de los barrios en un total deterioro. En un total deterioro, siendo inclusive guarida de ladrones, siendo centro de expendio de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Cómo retomar ese control de cada uno de los barrios, de cada uno de los sectores sobre estos sitios importantes para chicos, para jóvenes y ahora inclusive para los adultos que practican mucho deporte? Mientras más voy conversando con vecinos y vecinas de Quito y mientras más voy teniendo inteligentes conversaciones como las que estamos manteniendo, Jorge, voy viendo que los temas, casi todos los temas están conectados unos con otros. Porque señalabas del tema de parques que están absolutamente deteriorados, mal mantenidos. Hace poco veía quejas ciudadanas de se han convertido en servicio público los parques, ¿no es cierto? Y claro, tenemos a veces determinada gente que pasa llorando la noche porque se ha roto un adoquín, pero no les preocupa nada que el parque de su casa esté absolutamente deteriorado. Sí, ahí es donde también debemos, con cultura ciudadana, volcarnos a una forma donde seamos nosotros también los cuidadores de esos parques. Pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, ponerlos a punto. Y eso significa invertir los recursos que tiene la municipalidad, que ni siquiera se están utilizando, Jorge. Por eso te digo, las cosas terminan teniendo conexión unas con otras. Si vamos a hacer intervención en parques,
lo vamos a hacer con la plata que hoy el municipio no está ejecutando. Cerca de 500 millones de dólares en este año. Fíjate ese dato, Jorge, es importante. No lo Después, ocupan. no lo ocupan. O sea, la plata la tienen, pero no la ocupan. Esta es la barbaridad, porque yo creo que a la ciudad le faltan recursos para atender todas las necesidades, pero ni siquiera los que tienen los usan adecuadamente porque tenemos una administración indolente, una administración ineficiente. Decía eso, adecuarlos. ¿Cómo adecuarlos? Adecuarlos para un funcionamiento también nocturno. Eso significa que puedas tenerlos adecuadamente bien iluminados. Conectas esto con, por ejemplo, las rutas y los senderos seguros que tendremos en los barrios donde se han presentado principales focos de inseguridad. Si una ciudad permite que una niña y una madre caminen tranquilamente por un sitio, esa ciudad es seguro para todos y para todas. Por lo tanto, ese será nuestro enfoque. Y finalmente te diría el problema del desempleo que tenemos, que ya señalé que es el segundo más importante. Fíjese en esto, en Quito la tasa de desempleo es el doble que la tasa de desempleo nacional. O sea, aquí tenemos concentrado mucho tema de desempleo. Con la plata que no se está utilizando, habrá que contratar para la adecuación de esos parques y espacios públicos a gente que no tiene trabajo de manera, digamos, emergente por un tiempo limitado, pero que le das un alivio. Es decir, tienes ahí, por decirte algo, habilitación de parques, contratas por 3 meses a una persona, tiene la tarea de dejar adecuado ese parque, o te vas, y con eso tal vez yo mismo me meto un poquito en la cancha deportiva. ¿Qué está pasando con los escenarios deportivos del país? Las ligas barriales, por poner un ejemplo, que son un fenómeno de organización social o de actividad social en América Latina, lo que sucede en Quito. No tienen baños, no tienen camerinos, ya ni pensar en una ducha. ¿Por qué no podrían tener adecuada infraestructura? ¿Por qué no podrían tener un buen camerino? ¿Por qué no podrían tener unos buenos baños con ducha? ¿Cuánto te va a costar? ¿Va a ser una barbaridad? No, incluso habrá que buscar formas constructivas económicas, pero que permitan nuevamente que la gente desempleada del lugar pueda conectarse con esa política municipal y tengas parques mejor tenidos, espacios públicos cuidados y recintos deportivos con al menos el mínimo de infraestructura para poder operar. A propósito de esto de las ligas barriales, Pavel, entendemos, creo que un 90% de la gente en Quito está o forma parte de una liga barrial, ¿no? Es decir, lo hace deportivamente o lo hace socialmente, pero está dentro de esa liga barrial. Entonces, ¿cómo el municipio puede manejar esta organización? Dándoles a ellos facilidades, pero también ejerciendo un control, porque hay de las dos cosas, ¿no? Nuevamente te conecto los temas para ver cómo es un enfoque integral, con planificación y sentido de futuro que puedes, digamos, topar estos temas. Tú me preguntas del tema de deporte y te va a parecer curioso por dónde empiezo la respuesta, pero el Quito es, después de Manta, la segunda ciudad donde más temprano empieza el consumo de drogas, ¿ya? Y entonces, si tú tienes una política deportiva metropolitana amplia, porque yo soy futbolero, soy fanático del fútbol. Ya vamos a hablar de eso porque ya me pasaron un dato por ahí. Además, medio jugador de ligas, ya últimamente no, pero he jugado en ligas barriales. Pero también debo reconocer que hemos cometido a veces el error de creer deporte igual fútbol. No, deporte también es básquet, también es vóley, también es el ecuavóley, también es la pelota nacional, también te digo es patinaje, son las artes marciales. Y entonces primero deberíamos ampliar el enfoque de qué es de política deportiva. Y después tú podrías tener una política donde, por ejemplo, contrate el municipio a los instructores deportivos en estas distintas modalidades. No te digo que vamos a tener de todas, pero se priorizarán unas 3 o 4. ¿Qué te cuesta que el parque que tú decías estaba desatendido y ahora va a estar bien atendido? El municipio ponga el fin de semana un instructor de básquet o 2 instructores de básquet. Y los chicos, que en vez de que estén todo el tiempo conectados en los aparatos electrónicos, no se diga cayendo en consumo de drogas, puedan estar haciendo eso. Hace poquito estuve en México visitando experiencias de estas. Digo, hasta me resultó lindo y motivante ver a mujeres en escuelas de boxeo pagadas por la municipalidad de Iztapalapa y haciendo que mujeres conectadas con una actividad social deportiva, ¿no es cierto?, y generando una sinergia, si cabe, una organización en el barrio que al final del día te puede mejorar los temas de seguridad, te puede alejar del consumo de drogas y puede ser un mecanismo de unión de los vecinos antes que de desunión. Lo que está claro es que esto es una globalidad, ¿no? De que un tema conecta con el otro y de que
todos los temas nos van a ayudar a tener una mejor ciudad, eso sin duda alguna. Quito como sede de eventos importantes deportivos, ¿no? Eso también creo que camina de la mano de todo lo que hemos hablado. De la mano de todo lo que hemos hablado, porque el segundo tema que, digamos, en mi plan de trabajo, en nuestro plan de trabajo, y cuando digo nuestro es de todos los quiteños y quiteñas, tenemos el primero, el tema de seguridad, hábitat y convivencia ciudadana. El segundo, el tema de trabajo, economía, producción, innovación e emprendimiento. Lo digo rápido porque hay varias cosas ahí. El tercero, bienestar, derechos y protección social, movilidad sostenible del que hablamos. Y el final, el quinto, es territorio intercultural, ecológico, deportivo, activo, que es el que tú decías de esas 24 horas, los 7 días a la semana. Y desde esa perspectiva, se me fue el tema sobre el cual topamos. Los eventos deportivos que podría tener Quito. Decía esto para conectarlo con el segundo, porque Quito debería ser, por ejemplo, una potencia turística también. Y lo que podemos hacer en potencia turística es fomentar a varios tipos de turismo. El turismo que está interesado en la parte patrimonial. El turismo que está interesado en la parte ambiental. Ese turismo, por ejemplo, viene a Galápagos y tú lo estás tratando mal. No lo estás reteniendo todo el tiempo que podrías en la ciudad, porque a veces también pensamos que Quito es el centro histórico, punto, se acabó, y el panecillo. No, no, no. Quito es también el Chocó Andino, y el Chocó Andino es una de las 7 reservas de biosfera que existe a nivel mundial, calificada y catalogada así por el Sistema de Naciones Unidas. Entonces, el que viene a Galápagos, conéctale y dile, venga, visite, quédese 2 días más y le llevo a un tour para que conozca el Chocó Andino. Y te topaba esto respecto al tema de los eventos deportivos, porque hay en el mundo también mucho desarrollo de la conexión entre deporte y naturaleza, y con paisajes como los que tenemos en Quito, para, por decirte algo, rutas de los triatlones, por decir algo, ¿no? Para el tema de ciclismo de montaña, para, qué sé yo, un montón de actividades, de deportes de riesgo, por ejemplo, escalada. Tienes una maravilla para ofrecer. Eso es simplemente tener la voluntad política. Tampoco digo que sea fácil y como soplar y hacer botellas, pero sí una autoridad que tenga claro hacia dónde quiere ir, que todos compartamos un sueño, y ese sueño es, además de bienestar, de prosperidad, es sentirnos orgullosos de la ciudad que vayamos a construir. Y al final alguien podría decir, yo soy orgulloso porque en mi ciudad, en Quito, se hace, me invento, el campeonato de bicicleta de montaña más importante del mundo. Esto es cuestión de abrirse, ofertar a Quito en los principales centros, en las principales ciudades muy conectadas con el deporte, y te vas a dar cuenta que vamos a tener de todas partes del mundo queriendo decir, sí, yo quiero hacer andinismo en, digamos, en todos los pichinchas, llamemos así, ¿no es cierto? Y por eso voy a Quito. O yo quiero ir a comer rico. ¿Cómo puede ser que Perú, por ejemplo, que no lo digo con envidia, más bien dicho, no con mala envidia, sino con sana envidia, haya planteado una política donde hoy tú hagas un turismo exclusivamente para ir a comer a Perú? Cuando aquí, al menos nuestro cevichito me gusta más que el peruano. Al menos mi paladar dice eso, ¿no? No que sea malo el peruano, pero el mío me encanta. Me encanta la fritada, me encanta el hornado, me encanta que podamos ofrecerle al mundo la variedad de platos que tenemos. Esto es cuestión de tener la visión, la capacidad y la, digamos, decisión política de llevarle a la ciudad al top de los top, a las cumbres, ¿no es cierto? Y trabajar todos para que podamos conseguir esos objetivos. Ojalá que así sea. Tenemos un montón de carreras atléticas aquí, tenemos algunas otras actividades que se desarrollan alrededor de la capital, los fines de semana parapente, a las delta, bueno, hay un sinnúmero de deportes que se hacen, las ligas barriales repletas, campeonatos de niños, bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer, el ecuavole, que es un deporte que lo practican en todos los lugares. Tenemos un centro de convenciones, y si quieres, llévale incluso al mundo de los entrenadores. Fomentar un gran encuentro de entrenadores de alguna disciplina, haciéndole a Quito, porque ahí estamos superando el concepto del deporte, pero haciéndole a Quito, por ejemplo, un centro de convenciones. ¿Quién no quiere ir a la mitad del mundo a discutir temas de tecnologías de información y comunicación? ¿Quién no quiere ir, como se hizo aquí, Hábitat, por ejemplo, Hábitat 3, que es tan importante? Y yo veo que los candidatos no están conectando sus propuestas con la agenda de Hábitat, que justamente se pensó aquí en Quito. Entonces, Quito también
como la ciudad más amigable para seminarios, eventos internacionales en todo tipo, arte, música, cultura, deporte, todo eso tenemos posibilidad de hacerlo. En el deporte hay un par de planteamientos, ¿no? Un congreso, por ejemplo, del trabajo en altura. El deporte en altura aquí en Quito sería fascinante, sería espectacular. Y hay otro tema, ¿no? El estadio elegido se lo demolió hace mucho tiempo, el del Arbolito. Hoy ahí hay un parque medio botado, medio maltratado, un museo del fútbol de Quito, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Una cosa increíble. Guayaquil tiene 3 museos, Pavel. Pero ahí hay además, y yendo en esa línea de no solamente eso, sino que hay más cosas por hacer, digamos, podríamos tener ahí, porque hay una infraestructura de la propia Casa de la Cultura prácticamente botado. El Teatro Prometeo me parece que no está teniendo la utilidad que se buscaría. Hacer también que ahí funcione un museo del fútbol, por ejemplo. Hay el proyecto de la propia Concentración Deportiva de Pichincha de la rehabilitación y una suerte como de renacimiento del Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Ustedes qué piensan de eso? Yo creo que hay que estudiarlo, porque además nosotros en este segundo eje estamos planteando un portafolio de inversiones que ya ha superado los 5.000 millones de dólares. No quiero decir que tal vez lo vayamos a hacer todo, pero sí quiero decir que no me gustan los términos a mí gringos o hablar de términos gringos, pero a veces así se vende en el mundo. Quito Invest, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, venga e invierta en Quito. ¿En qué? Tienes un portafolio de 5.000 millones de dólares y le dices aquí, acá, acá. Y alguien habrá en el sector privado, como lo hay ahora mismo, capital nacional interesado en entrarle a ese proyecto de una suerte de rehabilitación, pues que es más grande que rehabilitación, una suerte como de nuevo Estadio Olímpico Atahualpa, que podría, digamos, pensarse de la siguiente forma. Abajo podríamos tener una plataforma de parqueaderos impresionante para la ciudad, que la necesitamos. Hacia donde debemos caminar, Jorge, y esto nos va a costar al inicio, pero mis hijos, tus hijos y los nuevos quiteños y quiteñas, los quiteñitos y las quiteñitas, nos agradecerán si, por ejemplo, sentamos las bases para que yo esté tentado a ir a dejar mi carro ahí, moverme a pie, tomar una bicicleta, moverme en metro, y deberíamos entonces empezar a pensarle la ciudad no para el carro, sino para la gente. Y cuando la pensamos así, tendrías, por ejemplo, una gran plaza alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa, centro comercial o locales comerciales alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa, abajo una de las plazas más grandes de parqueo que podamos tener y un recinto deportivo que servirá para fútbol, que no tanto nos gusta, que servirá para atletismo, que habrá que fomentar, o para conciertos y fomentas ahí inversión. O me voy a una cosa más pequeña, pero fundamental. Porque hablabas de la historia del fútbol, yo soy como consta, soy albo, ¿no es cierto?, en mi preferencia deportiva, y la Liga nació en la Universidad Central. ¿Y cómo está la infraestructura de la Universidad Central? Está botado ese. $1,5 millones podría costar eso. Claro. Si te digo que el municipio deja de ejecutar 500, no va a perder la vida con una interesantísima intervención para darle relieve al deporte universitario, por ejemplo. Entonces ahí tal vez el municipio no va a terminar haciendo todo, pero el municipio puede decir aquí la inversión para fomentar e impulsar el deporte universitario, y estas son cosas, insisto, que además tal vez ni siquiera el municipio lo va a terminar invirtiendo. Habrá algún privado que diga, a mí me gusta, yo ingreso ahí, ¿no es cierto? Y yo puedo aportar eso a la ciudad. Claro, cuando hay planes bien ejecutados, bien hechos, que tengan cabeza, y que la gente se sienta segura de poder invertir también con una, valga la redundancia, seguridad política, porque me parece que eso es lo que no hay hace mucho tiempo en la ciudad, sobre todo, ¿no? Bueno, del país no queremos hablar ahora. Sí, pero bueno, nos causa tristeza. Sí, seguramente que sí. Algunos temas para tratarlos rápidamente, para ir cerrando, Pavel, en honor a su tiempo también. Ciclopaseo el fin de semana. Fundamental. Y si podemos ir creciendo el ciclopaseo, hagámoslo aún más. Pero volviendo a darle calidad, yo creo que también hemos dejado ahí, la municipalidad actual me parece que es como, allá, hagan nomás. Y hay que volver a fomentar cosas tan simples como el uso de cascos, como la adecuada circulación en el ciclopaseo. Me ha tocado estar en el ciclopaseo, del cual suelo ser usuario, en eventos donde termina habiendo un accidente, y es porque ya no tenemos el cuidado, la precaución sobre las normas de seguridad, cosas como esas. Y pensar que esta ciudad es duro, o será duro,
pero habrá que también pedirle al 80% de la ciudadanía quiteña que nos apoye. ¿Por qué digo esto? Porque el 80% de la ciudadanía quiteña se mueve en transporte público y solamente el 20% se mueve en carro, además con un elemento adicional. El promedio de ocupación de cada auto es 1.3 personas, es decir, ni siquiera van 2 personas por auto. Lo que entonces necesitamos es empezar a diseñar esta ciudad para que de manera inteligente, paulatina y en el tiempo tengamos una ciudad de aquí en 15 años más, por ejemplo, con transporte público y modalidades alternativas. ¿Quién no quiere una ciudad más sana porque que no haya sobrepeso, por poner un ejemplo? Nuevamente todo está conectado porque el medio de transporte que más se usa en la ciudad es la bicicleta. Alguien dirá, pero Pavel, ¿cómo? Si uno mira las fotos, por ejemplo, de Copenhague, por ejemplo, en Dinamarca, o las fotos de Ámsterdam, en Holanda, de hace 20 años, de hace 25 años, era una foto de Quito actual. Y vean las fotos que tienen hoy día, primero la gente con una sonrisa, ¿no es cierto?, de lado a lado, los daneses catalogados como los más felices del mundo. Y el 80% ahí, en cambio, se mueve con bicicleta y en transporte público. Llegar a ese tema se lo puede hacer una ciudad sostenible, con menos emisiones. Yo estoy en un grupo, perdón que me haya metido en esto, pero es un paréntesis importante, un grupo que trabaja primera infancia. Y ahí tenemos una discusión a nivel mundial de pensar la ciudad desde los niños. Porque solamente hagamos el ejercicio de pararnos en la ciudad y nosotros a la altura de unos 60, unos 70, ¿cómo vemos las cosas? Pero si pensamos y diseñamos la ciudad arrodillándonos a la altura de 1.10, 1.20, vamos a ver que podemos hacer muchas cosas más maravillosas y si las ciudades son amigables para los niños, serán felices para nosotros, sí. Los más grandes. Y todas esas cosas son de encontrar también la voluntad en la sociedad para decirle, ¿por qué no soñamos juntos eso? Y si estamos dispuestos a soñar juntos eso, ¿por qué no construimos juntos ese camino? Y esa será nuestra tarea en la Alcaldía de Quito. Parque Bicentenario. Avanzar en todas las etapas. Es lamentable, digamos, tenemos una gran... Parque Bicentenario, además, me voy a meter un poquito al terreno del hábitat y el desarrollo urbanístico. Vamos con el parque. Liberamos un aeropuerto y tenemos un parque que tiene canchas, ni siquiera me alcanzan en los dedos de esta mano, pero tenemos toda una, ¿no es cierto?, una pista pavimentada, interesante para las bicicletas, pero que estamos dejando de explotar mucho. Hay ya el diseño de las siguientes etapas y hay que avanzar en eso. Y esta debería, entonces, si vamos a un nuevo pulmón en la ciudad, topamos hace un momento y yo no quiero que se me pase, ya que hablamos del Bicentenario, mi compromiso también es en la inauguración y estructuración del Parque Metropolitano de Calderón. Calderón es la parroquia más grande que tiene el país, la parroquia rural más grande que tiene el país. Es prácticamente igual que Ambato y ahí deberíamos tener otro parque metropolitano de la ciudad. Ese es mi compromiso. Vuelvo al Bicentenario para decir, no estamos hablando de lo mismo, ni nos interesa copiar, pero si uno piensa en una ciudad como Manhattan, por ejemplo, ya todo este que se llama el Parque Central generó además un desarrollo urbanístico alrededor que es el que aquí deberíamos fomentar. Y aquí lo que les hemos dicho a los constructores es, van a tener muchísimas oportunidades de inversión en la ciudad, solamente con una salvedad. Antes, el desarrollador inmobiliario marcaba la pauta y la ciudad iba detrás de lo que él venía haciendo. Les hemos dicho, solamente queremos cambiar el orden de los factores. La municipalidad dice dónde crece la ciudad y los desarrolladores van ahí a hacer crecer esa ciudad. Y ahí el Bicentenario, no solamente estamos hablando del parque, estamos hablando de todo el desarrollo urbanístico que debería haber de esas viviendas de alrededor, que algunas se han ido abandonando, otras habrá que consolidar para que se puedan hacer proyectos y que crezcan a la altura. Tenemos Quitumbe, en el sur de Quito, como otro espacio de otra microcentralidad a desarrollar, o el propio Calderón, y entonces, ¿hay oportunidades de desarrollo para el sector inmobiliario? Sí, todo el corredor de la 10 de agosto, ¿sí? No sé, Jorge, si has ido por ahí últimamente o la gente que nos ve, se convierte a las 7 de la noche en una ciudad fantasma. Totalmente. Porque ya no hay nadie que viva ahí. Y al mismo tiempo tenemos gente viviendo a filo de quebrada. Entonces, ¿por qué no hacer, o tenemos mucho comercio informal en la calle? ¿Por qué algunos de estos sitios abandonados no se convierten en centros comerciales populares?
¿Por qué algunos de estos sitios abandonados no les readecuas para vivienda de interés social, en el cual gente que está viviendo en zona de riesgo, incluso le estimules con algún pequeño subsidio para que pueda ir a vivir allá? Insisto, no es que sea fácil, pero sí es indispensable que soñemos el Quito de futuro para que construyamos ese Quito y no que vengamos haciendo lo que hace la autoridad hoy, ¿no? Simplemente resolver el día a día sin tener un sentido ni una brújula de navegación. Me parece muy bien. Bueno, antes de terminar, nada más decía que me soplaron un dato, que había jugado fútbol profesionalmente, me dijeron. No, profesionalmente no, pero sí estuve en Estuvo cerca. O sea, en las formativas jugué en el América, jugué en el Deportivo Quito. Cuando iba a jugar en la liga, ahí mi madre tuvo mala asesoría de mi tío y al final dijeron, no, el tema del pase después. Mejor que estudie. Sí, le entraba. Y claro, esta preocupación, que ahora creo que es menos sentida, ¿no? Pero la preocupa, porque ahora veo que hay gente que puede desarrollarse y vivir del transporte, del deporte, cosa que también necesita autoridad competente, ¿no? Ahora hemos vuelto a abandonar. Usted decía una gran verdad, Jorge, y es, por ejemplo, los centros formativos en altura. ¿Sí? ¿Ya? Ahí hay ciencia detrás del deporte, pero simplemente los centros de formación deportiva fueron descuidados. Entonces, en esa época se decía, pues ya si te vas a dedicar al fútbol no vas a estudiar, así que estuve cerca, pero otros fueron los caminos. Si me preguntaría si pudiera volver el tiempo y volver a jugar fútbol o haberlo hecho profesional, sí, eso hubiera sido un sueño mío. Sí, sin duda alguna, eso es fundamental realmente cuando uno tiene esos sueños y los traslada. Jugador después de ligas barriales entonces, ¿no? De ligas barriales, cada vez jugando más atrás, ¿no es cierto? Así toca, pues. Así nos toca, sí, empezando en la delantera y ahora como de back central, pero sí, también todavía. Ahora digamos que en campaña incluso en algunos barrios nos invitan a jugar un futbolito y eso termina siendo motivo de encuentro y para mí de satisfacción de poder hacer algo de deporte. Pavel, ¿qué pedirles a los candidatos a la alcaldía de Quito dentro de esto que necesita la ciudad? La ciudad necesita propuesta, la ciudad necesita ya no demagogia, la ciudad ha sido creo que maltratada durante mucho tiempo. ¿Qué pedirles a los candidatos que están ahora terciando para las próximas elecciones en sus propuestas dentro de lo que le proyectan al ciudadano? ¿Qué pedirles? Pregunta me parece esencial. Yo les pido a los candidatos a la alcaldía de Quito, los candidatos y las candidatas, primero, un sentido de responsabilidad mayúsculo. ¿Qué quiero decir con sentido de responsabilidad? No es cuestión de andarnos nosotros criticando y buscando las costuras, es cuestión de que le digamos a los quiteños y quiteñas qué queremos hacer. Y sentido, muchísimo respeto para los habitantes de esta ciudad. Yo particularmente no creo que estemos para, entrar en un debate, si se quiere, sucio, en un debate que empañe la discusión que deberíamos tener quiteños y quiteñas sobre los temas que deberían hacernos volver a soñar que Quito sea la ciudad más linda del mundo. Y esa ciudad más linda del mundo no pasa por la infraestructura que tengamos. Pasa porque quienes vivimos en esta ciudad podamos tener bienestar, prosperidad, deseos de desarrollar aquí nuestros sueños y no soñar como sucede ahora, migrar para que podamos tener una mejor calidad de vida. Lo podemos hacer en Quito, lo vamos a hacer en Quito y los otros candidatos o todos los candidatos tenemos la obligación de debatir con altura nuestras propuestas antes que hacer una política sucia, que eso a nadie le ayuda. Ojalá que sea así. Bueno. Pavel, si llega a la alcaldía, lo esperamos acá y lo volvemos a conversar todo igual. Y ahora sí vamos a hablar de cómo lo voy a hacer, ¿no? Ese será el programa, cómo lo voy a hacer. Muchas gracias. Desde tu cancha, una visión al deporte. Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana, nos ha acompañado el día de hoy. Ha sido una charla muy interesante realmente. A mí me gusta mucho y entiendo que siempre será válido conversar con personas que están preparadas. Y veo que Pavel está preparado para este reto, así que bueno, pues ya dependerá mucho de la ciudadanía y de lo que quieran creer y de lo que quieran valorar dentro de las propuestas de nuestros candidatos. Pavel, muy gentil. Jorge, muy muchísimas amable. Gracias, he disfrutado mucho la conversación. Muchísimas gracias a ustedes, que la pasen bien, un abrazo y hasta la próxima.